Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo webinar de Instant Byte, el último dentro del mes de la videovigilancia. Hoy vamos a ver soluciones para el control de acceso y presencia de la mano de Gonzalo López Coronado, que es Product Manager en Videovigilancia. Buenos días, Gonzalo. Buenos días. Y con la ayuda de Raquel Serrano, que es responsable de marketing dentro de Instant Byte. Buenos días, Raquel. Buenos días, Alejandra. Yo soy Alejandra y llevo la parte de comunicación. Antes de entrar en el webinar, me gustaría simplemente, para aquellas personas que no nos conozcan, que espero que seáis ya muy pocos, dar unas breves pinceladas sobre quién es Instant Byte y qué nos caracteriza. Bueno, ahí se ve tu pantalla. ¿Sí? ¿Perfecto? Perfecto. Aquí tenéis los correos de contacto, de comercial y de soporte. ¿Por qué? Porque en Instant Byte somos mayoristas de valor añadido. ¿Y en qué se traduce esto? Pues que ofrecemos un asesoramiento preventa a través del departamento comercial, un soporte postventa a través del correo de soporte para ayudaros a poner en marcha aquellos equipos que adquiráis. Ofrecemos también servicio de consultoría de proyectos y formación constante a través de talleres, webinars, certificaciones, no solamente internos, sino también externos, como es el caso de este taller, que pertenece, como he dicho al inicio, al mes de la videovigilancia de Instant Byte. Ha sido un mes que hemos intentado dedicar a modo monográfico al área de videovigilancia, que es, como vais a ver, una de las que sustentan a Instant Byte. Os dejo simplemente para que lo veáis la presencia que tenemos en redes sociales, donde os podréis enterar de primera mano de todas las ofertas, promociones, productos nuevos que llegan, noticias, unboxings, tutoriales. Intentamos estar muy al día en este aspecto para facilitaros la elección. Como he comentado, somos mayoristas de valor añadido por los motivos, porque tenemos una clara vocación de servicio y nuestra empresa se sustenta en 3 áreas principales de negocio. Wireless y Wisp, muy orientado al mundo de hospitality, la voz IP, donde contamos con más de 10 años de experiencia. Tenemos muy fuerte también el área de networking, con todo aquello que podáis necesitar de routers, domótica, sistemas de almacenamiento, cableado, etc. La fibra óptica, con switches, GPON, splitters, todo, pues insisto, todo lo que se pueda necesitar. También al respecto de la seguridad informática de todos los equipos. Como veis, hay muchas empresas que se mantienen en teletrabajo y las VPN a veces juegan malas pasadas o las conexiones en remoto. Y por último, el área que nos atañe hoy, que es videovigilancia, donde vamos a ver soluciones para el control de acceso y presencia. Ya sí que sí, vuelvo a dejaros los correos de contacto, planteadnos todas las preguntas que os surjan sobre la marcha, por favor, en el icono de preguntas y respuestas. Y siempre os quedará un enlace, o sea, siempre os quedará el correo electrónico de webinars o cualquiera de estos dos para plantearnos las preguntas que os surjan a futuro, o si estáis viendo el vídeo en diferido, pues que sepáis que también podéis contactar con nosotros. Ya sí que sí, Gonzalo, te cedo el testigo. Perfecto, pues muchas gracias. Una perfecta presentación. Como comentaba antes, lo que vamos a hacer es terminar esta serie de webinars con un equipo que incluye una cámara, y por eso nos parece interesante meterlo también dentro de este apartado de videoseguridad. Es un sistema que podemos utilizar para tanto para control de acceso como para control de presencia. Es control de presencia que ya es obligatorio. Todas las empresas exigen tener para poder comprobar cuál es el horario que hacen los trabajadores. Vais a ver que este equipo y el software que va detrás es muy potente. Lo que voy a intentar es presentar las características del equipo. Vamos a tocarlo y vamos a hacer un arranque inicial del equipo. Y posteriormente, pues os voy a dar algunas pinceladas del software que lo sustenta. Es un software que, como os imaginaréis, tiene que ser capaz de gestionar multitud de características. Usuarios, horarios, vacaciones, turnos, horas extras. Es decir, tiene que ser es un software muy potente al que hay que dedicar mucho tiempo. Si tratase de explicarlo en este webinar, podríamos tirarnos posiblemente toda la mañana. Entonces, lo que quiero hacer es daros unas pinceladas y posteriormente podemos echaros una mano a saber dónde encontrar la información adecuada
para poder entender y poder comprender todas las características que este software puede hacer. Hay, no obstante, en el propio fabricante tiene una serie de tutoriales donde paso a paso te va guiando para saber qué tienes que hacer, cómo tienes que programar ese software, que es muy interesante. Podríamos repetirlo, pero de alguna forma lo que estaríamos haciendo es hacer exactamente lo mismo que él está haciendo. Entonces, para la parte de aprendizaje del software de control de presencia, sí que os voy a recomendar que entréis en las páginas del propio fabricante. Bueno, sin más, voy a cambiar la cámara para enseñaros el equipo que hoy os traigo. Vamos a ver. Aquí está. Bueno, pues este es el equipo. Como veis, está sin inicializar. Os lo voy a presentar de frente y de perfil para que veáis lo que es. Es un pequeño accesorio para poder montarlo sobre mesa. Y bueno, quizás antes de seguir con él, voy a simplemente enseñaros cuáles son otros modelos que podemos ofrecer para que tengáis una idea un poco más clara. Aquí he puesto, bien, vale, pues se trata de este fabricante. Y hemos empezado por este fabricante porque, este fabricante es Yahua, pero tanto Yahua como Hikvision han lanzado unas gamas de lectores para control de acceso y presencia que son muy similares. Son muy similares tanto en aspecto, características, incluso en precio. Y bueno, hay dos modelos de equipo. Dependiendo de las características que sean necesarias, podemos ir al pequeño, que es el que os vamos a presentar hoy. En concreto, este que está en negrita. O bien a un modelo con un poquitín más grande, con algunas prestaciones más, incluso con una característica que no tiene el pequeño, y es que puede tener un lector de huella incorporado. Este lector, con el tamaño que veis, que tiene una pantalla pequeñita de 4,3 pulgadas, tiene tanto reconocimiento facial como lector de tarjeta, como es posible acceder mediante una clave. Es decir, que podría simular un lector numérico para poder Un realizar el teclado, acceso. ¿no? Sí, un teclado numérico. Y se pueden, con lo cual es como un 3 en 1. Es una llave, es una navaja multiuso suiza, donde de cualquier forma podemos acceder a nuestro sistema. Y como os digo, la serie 6 incluso es capaz, incluso uno de los modelos tiene un lector de huella. Bueno, pues quería que subieseis cuáles eran los modelos de los que estamos hablando. Voy a quitar esta presentación para centrarnos en el equipo. Bueno, el equipo simplemente lo he arrancado porque, bueno, pues tarda unos segundos en inicializarse. Además, al principio, pues aparece un pitidito indicando que se está inicializando. Y bueno, he querido ahorraros esa pequeña molestia. Espero que se vea razonablemente bien, porque al final, bueno, pues con el tema de brillos y demás, la cámara a lo mejor hay cosas que no ve demasiado bien. Entonces, bueno, pues si hay alguna duda me lo vais comentando, ¿vale? Bueno, Vale, lo primero gracias. que os comento sobre este equipo es lo mismo que decía de las cámaras. Ninguna cámara viene ya inicializada, ninguna cámara viene con un password por defecto, porque se quiere evitar que se utilicen los passwords por defecto en las instalaciones, para evitar que haya algún tipo de problemas. De problemas de hackeo por utilizar unas claves poco seguras. Con lo cual, el administrador sí que viene por defecto un admin, eso es genérico, pero después lo que necesitamos para inicializarlo es añadir un password. Entonces voy a añadir uno, que tiene que ser
lo suficientemente potente. Si ponéis un password de menos de 8 caracteres y que no contenga al menos cifras y letras, os dirá que es demasiado débil y no os dejará continuar. Yo le he puesto la clave admin 1234. El siguiente dato que nos pide es un email para poder desbloquearlo en caso de que se nos olvide la clave. Voy a utilizar mi correo electrónico glopez@instantbyte.com. ¿Vale? Pues con estos datos ya tendríamos el equipo que está funcionando. Y lo que nos está diciendo es que como no me reconoce, pues no es capaz de... No me permite el acceso. Voy a dejarlo en esta posición para que no esté dando constantemente ese mensaje. Bueno, el siguiente dato importante, bueno, pues tenemos que acceder. ¿Cómo accedemos? Pues en el área donde tenemos la indicación de de poner la tarjeta para que la reconozca, lo que vamos a hacer va a ser pulsar durante 4 segundos para entrar en este menú. En este menú ya lo que nos permite es acceder a las características de reconocimiento facial, a la tarjeta o al password directamente. Lo que vamos a hacer, o también al menú administrador, que es el que nos permite configurar todas las características. Eso es lo que vamos a hacer. Y lo que nos pide es el código de administrador para poder entrar. Vaya, parece que no he acertado. Bueno, a la segunda sí que he podido hacerlo. Bien, este es el menú principal de administrador. Os hago una pequeña presentación y luego vamos a ir entrando en sus características para que veáis lo que podemos conseguir con el equipo. Que por cierto, comento, entre las características que tiene el equipo es que puede funcionar tanto de forma independiente, no necesitáis ningún otro sistema, como conectado con un software de gestión, el software que os he comentado anteriormente. A la hora de sacar informes, como tenemos la posibilidad de conectar un USB, está por aquí atrás. Aquí hay una tapita que esconde el puerto USB para poder sacar ese tipo de datos. Podríamos hacer que el equipo funcionase de forma completamente autónoma y cuando quisiésemos sacar los informes de presencia, pues extraerlos en este USB y pasarlos y leerlos en nuestro ordenador como un fichero Excel. Perdona, Gonzalo. Dime. ¿Sería posible alejar un pelín el dispositivo de la cámara porque ¿Sí? se empasta los textos y no se leen, el menú no se lee bien? Mira así, a ver qué tal. Un pelín más. Entonces ya depende, vamos a ver. Es que el enfoque, claro, ¿Qué tal así? está mejor. Todo lo que tú puedas alejarte, porque es que a medida que te acercas, sí, ya se depende. empasta. Aquí ya dependo de la distancia de mis brazos. Ah. A ver, voy a ver si me puedo poner de otra forma para poder jugar con la cámara. Espera, vamos a ver. ¿Así qué tal? Yo creo que mejor. ¿Sí? Vale. Sí. ¿Mejor? Se empasta un poco los textos igualmente, pero a veces es la posición, si refleja mucho el brillo, ahí refleja más. Si lo echas más para atrás, ahí se ve más oscuro y bueno, Sí. se pueden intuir mejor los textos. Vale, Sí. pues intento mantenerlo así. No sé cuánto tiempo durará. Bueno, te avisamos. De acuerdo. Bueno, como seguía, os estaba podemos sacar los informes a través de este puerto USB que tiene el equipo. Entonces vamos a empezar a
bueno, pues desde el principio, usuarios, vamos a crear usuarios aquí de forma completamente online. Y lo que tenemos en el menú es bueno, pues la posibilidad de crear usuarios, ver cuáles son los usuarios que tenemos creados y bueno, ver la lista de administradores. Es decir, podemos convertir a un usuario en administrador para que tenga la posibilidad de entrar y gestionar todas las funciones. Nuevo usuario. Bueno, pues como el equipo es completamente de nuevo, nos va a empezar va a empezar por el usuario número 1 y nos pide una serie de datos. Por ejemplo, nombre, la fotografía de la cara del usuario, el número de tarjeta, una clave, es decir, todas estas funciones que tenemos que meterle, lógicamente. Entonces, para hacer esta prueba, he pedido a un par de amigos que se queden conmigo para no tener que estar constantemente yo poniéndome delante de la cámara y para que constantemente no me esté reconociendo a mí. ¿Vale? Entonces, voy a empezar poniendo el nombre. Se llama Rafa. A ver si a lo mejor os suena a algunos. Vamos a ver. Ah, no, este no quería que fuese. ¿Así se ve? Se ve más o menos, ¿no? Más o menos. Más o menos, ¿no? Bueno. Vamos a ver si es capaz. Pues mira, ya la he cogido. No sé si habéis visto quién aparecía. La Luego, verdad es que no se ¿no? ve el rostro. Sí, No se ha bueno, visto bien, ¿no? yo sí lo he visto. A ver, Es que brilla mucho cuando claro. refleja el brillo. Bueno, tenía aquí, vamos a ver si voy a girar. Vamos a ver si A nuestro amigo Rafa. le puedo decir a mi amigo Rafa. Aquí tenéis a mi amigo Rafa. ¿Veis? Ahora sí le veis, ¿no? Sí. Bueno, pues ese era mi amigo Rafa. Está aprovechando que después del Conde de Godó ha venido aquí para jugar el Máster de Madrid y le he dicho que se pasase por casa. Entonces, bueno, podríamos añadirle una tarjeta. No tenemos una tarjeta para hacer una prueba. Podemos añadirle una clave que, bueno, va a ser una clave muy sencilla. Sería la clave con la que él podría también entrar si tuviésemos o si no pudiese acceder porque imaginaos que no puede, bueno, que tenemos también asociado un teclado numérico y tuviese que acceder también, pues esta sería la clave que tendría que utilizar. 1, 2, 3, 4, una facilita. Entonces, en principio ya tenemos todo. Podríamos cambiarle el nivel de usuario a administrador, pero no va a ser el caso. Entonces tenemos que el usuario 1 se llama Rafa, que tenemos ya su cara. Aquí lo tenéis. Supongo que aquí sí que se le ve, ¿no? Más o menos. Aquí creo que se ve, ¿no? Y Sí, en caso de que sí se ve. quisiésemos grabarle de nuevo porque tuviésemos algún tipo de problema, pues lo podríamos hacer ahí perfectamente. La clave, el nivel de usuario y le diríamos que ya está. Bien, pues nos dice que hemos accedido, que el usuario se ha creado perfectamente. Vamos a crear un segundo usuario. Vamos a ver si... Ah, bien, este es el... Vamos a ver. El segundo usuario vamos a llamarle Carmen. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a decirle aquí, vamos a ver. Tengo otra amiga que ha venido, a ver si lo puede coger bien. Aquí está. Vale, ha cogido la cara. La clave, le voy a poner la misma clave, lógicamente, para que los dos podría ser diferente, como veis, ¿eh? Vamos a ver. Vale, ¿quiere salvar? Sí, vale. Pues ya tenemos a Carmen, que como veis, aquí está, muy sonriente ella. Ya tenemos dos usuarios y luego podemos jugar con las entradas y salidas para que veáis cómo funciona el equipo. Entonces, en principio, vamos a salir de aquí. Si vemos el listado de equipos de usuarios, perdonad, tenemos a Rafa y a Carmen. Y en principio, como veis, todo está aquí metido.
no nos ha hecho falta ningún tipo de software. Las fotografías las hacemos desde este lector y las características las podemos programar directamente en él. Gonzalo, Sí. al respecto del software, nos están preguntando, dice, ¿hay Sí. algún software que permita interactuar con estas funciones desde el PC? Sí, el que después veremos. Vale. ¿Vale? Pero por eso, en principio, quiero que veáis las características de este lector, que veáis que puede funcionar de forma autónoma y que posteriormente, lógicamente, es más cómodo que crear todas estas funciones directamente desde el software. Pero como puede haber instalaciones donde no quieran tener tener un ordenador conectado con este equipo, me parece interesante que se vean estas características, ¿vale? Bueno, seguimos y luego cuando lleguemos al software, pues os comento algunas otras características. Bien, pues ya hemos creado una serie de usuarios. Ahora lo que vamos a hacer es entrar en el menú está en inglés. Vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar poniéndolo en castellano, por ejemplo, y jugando con algunas otras características propias del equipo. Vamos a entrar entonces en sistema. Fijaros que, pues aquí podríamos ajustar la hora. Está en formato año, mes, día. Lo vamos a poner en día, mes, año. Podemos ajustar la fecha y la hora. El horario de verano. Si tenemos algún servidor de hora, pues lo podemos sincronizar con él. Voy a tocar el volumen porque el volumen siempre está muy alto y posteriormente cuando hagamos las pruebas de entrada y salida va a ser un poco latoso. Yo creo que con que esté así va a ser más que suficiente. Y después, como veis, tengo las características del idioma. Antes, porque cuando cambia las características del idioma se va a reiniciar. La verdad es que eso es lo único que me da un poco de pereza porque tendremos que esperar unos segundos. A lo mejor, vamos a entrar y lo vamos a seguir manteniendo aquí para no tener que estar esperando a que haga ese funcionamiento. En idioma podéis, como veis, elegir español. Quizás no esté todo lo bien traducido que nos gustaría y, en algunas ocasiones pues aparece algún palabra que hay que interpretar también, pero esos son los inconvenientes de la traducción que tiene. ¿Qué otras? Aunque me he saltado, he pegado un pequeño salto, estoy viendo algunas características, pero ya que estoy aquí, me parece interesante comentarlas. Después veremos el tema de los parámetros de imagen, de cara. Ahora vamos a seguir con el modo de imagen. Y este modo lo único que dice es que como es un equipo que puede funcionar tanto en interior como en exterior, nos está preguntando qué tipo de instalación vamos a tener. En este caso es de interior, lo mantenemos así. Si fuese de exterior, pues solamente tendríamos que seleccionarlo. Fijaros en esta otra característica, la luz infrarroja. La luz infrarroja, este equipo incluye dos LEDs de iluminación y dependiendo de la distancia a la que normalmente vamos a realizar la medida, pues podemos darle más, a ver si se nota. Fijaros cómo va, creo que se nota o no, a ver. A lo mejor aquí se puede notar más. Le estoy dando mucho más potencia de luz infrarroja. Me imagino que veis más blanca mi cara. Sí, se aprecia, Gonzalo. Se aprecia, ¿verdad? Gracias. Gracias por confirmarlo. Y de esta forma, pues, es decir, dependiendo de la distancia a la que normalmente vamos a hacer la lectura, podemos darle más o menos potencia de luz infrarroja para que el funcionamiento sea el adecuado, ¿vale? Pues creo que por aquí ya estaría. A las características de cara regresaremos más tarde. Bien, hemos estado en usuario, hemos estado en sistema. Ahora vamos a volver a asistencia, attendance, donde vamos a programar las características que nos interesan para ese control de presencia. Entonces, siguiendo línea a línea,
tipo de presencia. Fijaros que tiene posibilidad para... En algunas ocasiones es posible que ponga demasiado la mano, me lo decís si es así. Bueno, que tiene las tres posibilidades. Es decir, podemos utilizar tanto tarjeta como reconocimiento facial como clave. Y es la combinación de cualquiera de ellas. Es decir, no es la combinación de y una más la otra, sino que sería una o la otra, ¿vale? En este caso, solamente voy a quitar la de tarjeta porque no la vamos a utilizar, con lo cual le estamos diciendo, estamos programando el equipo para que lea haga el reconocimiento facial o utilice la clave. Cualquiera Gonzalo, de las dos funciones. aquí nos ¿Sí? están planteando una pregunta ¿Cuál? y es una pregunta interesante. Dice, si Ujú. damos de alta a una persona captando su rostro en directo, ¿Sí? ¿sería posible que luego permitiese el acceso mostrando una foto suya? Esta es una pregunta, efectivamente es interesante. Y teniendo en cuenta que lo que he hecho ha sido utilizar fotografías, pues me parece súper interesante. Pero, ¿sabes una cosa? La voy a dejar sin responder porque precisamente la respuesta la voy a dar un poquitín más tarde cuando lleguemos a eso. ¿Vale? Permíteme que Perfecto. juegue un poco con... No, no, con- es un cebo maravilloso para que la gente no Exacto, se vaya. exacto, exacto. Es decir, Ya sabéis lo que tenéis que verlo, tenéis que verlo. tenéis que verlo para ver qué ocurre con todo esto. ¿Vale? Entonces, seguía. Voy a seguir por donde estaba, que era la forma en la que podemos acceder. Voy a dejar la programación en la que podemos acceder tanto con reconocimiento facial como con una clave. Lo guardo. Mucho cuidado con estas funciones que en algunos casos, si no guardamos, pues lo que podemos estar haciendo es salir manteniendo lo que ya había, sin afectar, sin modificar la programación que intentábamos realizar. Bueno, aquí tenemos una serie de características que, como son la creación de departamentos. Bueno, pues esa parte, si os parece, como es crear un nombre para ir asociando a ese departamento a los usuarios, la vamos a saltar. Simplemente os digo que efectivamente está aquí, ¿no? Los horarios de vacaciones. Bueno, pues los horarios de vacaciones y permisos. Los horarios de personal, de entrada, pues los horarios. Algo que me parece interesante es, bueno, pues el tiempo de verificación, el intervalo del tiempo de verificación. Entonces, este es el tiempo que esperaría entre varios usuarios. Entonces, como lo que pretendemos es que llegue la persona, que realice, bueno, pues el alta en el sistema de las formas que luego veremos y que, bueno, pues deje un pequeño intervalo de tiempo para que no vuelva a ficharle, si fuese el caso, ¿no? Entonces vamos a darle un tiempo, no sé, un tiempo prudencial. Supongo que, y eso dependerá del caso, si es necesario agilizar el proceso, porque hay horas en las que en una empresa donde hay muchos trabajadores pasan todos seguidos, pues este tiempo habría que reducirlo, ¿vale? Entonces, bueno, yo le voy a poner 4 segundos para que alguien, después de realizar la lectura, salga tranquilamente, ¿vale? Una función importante es el modo en el que queremos realizar la entrada. Por defecto aparece como auto manual y las posibilidades son, además de ese auto manual, que es un modo semiautomático, ahora os explico qué es, el modo automático, el modo manual o el modo fijo. Este modo semiautomático, sería este auto manual, lo que nos indica es que dependiendo de la hora, el sistema nos va a ofrecer lo que cree que debería ser. Es decir, a primera hora nos va a ofrecer la entrada para que fichemos manualmente. Y a la hora de salida nos va a ofrecer la hora de salida para que fichemos esa hora. Y alguna opción más por si realmente no es eso. En el modo automático, dependiendo de la hora, nos va a hacer el fichaje él automáticamente, va a realizar la lectura o va a leer la clave, el password,
y va a considerar que estamos o entrando o saliendo, dependiendo de esa hora que tenemos fijo. En el modo manual le vamos a tener que decir qué es lo que estamos haciendo. Y en el modo fijo, pues el modo fijo sería una función para que en caso de tener una puerta de entrada y una puerta de salida, pues siempre tengamos un lector como leyendo las entradas y otro leyendo las salidas, que sería el modo fijo. Yo lo voy a dejar en modo manual para que veáis las opciones que aparecen y poder jugar un poco con él, ¿vale? Entonces, salgo. Vale. Pues entonces, este modo de asistencia ya lo tenemos. Conexión. Bueno, pues aquí estaríamos en el menú donde tendríamos que entrar en caso de que, bueno, pues para poder conectarlo a nuestro sistema de red. Aquí está red. Algo que no he comentado que es que puede seros interesante. El equipo es Wi-Fi. Todos los equipos son Wi-Fi. Entonces, si lo queréis conectar, pues tendríamos que acceder, activarlo y meterlo dentro de la red Wi-Fi de nuestra instalación. Con lo cual, fijaros con qué sencillez se puede montar un equipo donde lo único que nos haría falta sería un punto de alimentación. Sería este cable que veis aquí. Fijaros que eso antes no lo he enseñado, pero bueno, lo voy a hacer ahora. El equipo tiene en la parte inferior, a ver si se consigue ver, un conector múltiple. En ese conector está tanto el conector de red, conector de alimentación. Gonzalo, intenta a ver si echando un poquillo más la cámara, no sé si se aprecia. Es que como encima es toda la superficie en negro, Claro, cuesta un claro. poco. Sí, sí, sí. Bueno, si queréis hago una cosa. Cuando terminemos lo apago y lo que hago es desmontarlo para que lo veáis, ¿vale? Es que si lo desmonto, luego al pincharlo vamos a tener que esperar que se reinicie. No, pues lo dejamos para el ¿Vale? final. Lo Vale. dejamos para el final, ¿vale? Entonces, estaba diciendo que de este conector salen tanto el conector de red, que es este, como el conector de alimentación, que es este. El equipo se suministra con una fuente de alimentación. Y luego una serie de pines pues, para poder conectarnos con nuestro sistema. Tenemos aquí el contacto para poder liberar una puerta. Sería el relé de salida para poder abrir esa puerta o ese torno o ese acceso. También tenemos le podemos conectar un interruptor para que el equipo sepa si la puerta está abierta o está cerrada, es lo típico en los sistemas de control de acceso, y un puerto WIGAN por si queremos conectarlo con una instalación donde utilizamos otra serie de equipamiento. Bueno, pues esa es un poco la presentación y luego a última hora, cuando terminemos, lo que hacemos es apagarlo y os muestro cómo es el conector. Y os enseño que además en la parte posterior lleva un interruptor de un anti-tamper, es decir, que en caso de que alguien lo desmontase de este soporte, saltaría una alarma, ¿vale? Entonces, eso lo vemos después. Bueno, estábamos en las características de red. Os he comentado que es Wi-Fi y, bueno, pues si en lugar de utilizar la conexión Wi-Fi utilizamos una red IP, pues aquí están las características. La dirección IP por defecto de esta unidad es la 192.168.1.108. Podríamos, bueno, pues programarlo bueno, pues con distintas formas de conexión, distintos puertos, etcétera, etcétera. Bien. Pues en sistema nos faltaba la parte de los parámetros faciales. Entramos antes para reducir el volumen, para que vieseis que podemos cambiar el idioma, etcétera, etcétera. Características faciales. Estas son características técnicas y en algunos casos vamos a tener que, bueno, pues que guiarnos de las recomendaciones del fabricante. En este caso, esta primera línea sería el nivel
de exactitud facial, y lo que nos recomienda el fabricante es que sea un valor elevado. Por encima, estos son los valores por defecto, como podéis ver. Cuanto más valor utilicemos, la exactitud entre las características de la persona y el dato y la fotografía que hemos tomado van a tener que ser más exactas, pero el fabricante recomienda que con un nivel de 85 es suficiente, es razonable. El ángulo con el que vamos a ver esas caras, en este caso lo que nos está diciendo es cuál es el porcentaje de variación en el ángulo de reconocimiento. Es decir, que no estemos siempre en la misma posición, en la posición exacta con la que hemos tomado la fotografía. En este caso, igual, al mayor valor, ese ángulo también es mayor. Por lo tanto, nos va a recoger cuando estemos entrando y no necesitamos estar completamente de frente del equipo, del lector. Estos son, como os digo, valores proporcionados por el fabricante y que recomienda que sean a partir de aquí. Distancia de pupilas, pues es uno de los datos que mide el equipo. Y lo que recomienda es que para adultos se utilice un valor entre 50 y 70. Él, por defecto, utiliza el valor de 60. Y bueno, pues estos dos datos son datos de reconocimiento, del tiempo de reconocimiento que va a utilizar para la captura. Perdón. Podemos utilizar un valor entre 3 y 5, 3 y 5 segundos. El valor por defecto es 3. O en caso de que la lectura sea incorrecta, ¿cuál es el tiempo que nos va a dar esa lectura incorrecta? Voy a fijarlo en 2 por poner algo, por variar ligeramente la programación. Y aquí viene esa cuestión que antes preguntabais, el anti-fake threshold. Lo que estamos diciendo aquí es qué ocurre cuando tratamos de engañar al sistema y le ponemos una fotografía. Pues precisamente con esto lo evitamos. Este sistema viene integrado con un sistema de inteligencia artificial que es capaz de detectar que estás intentando engañar al sistema. Entonces, en este caso, lo voy a quitar para que las lecturas, que las lecturas de fotografía las acepte de forma normal. Por defecto viene de esta forma. Me imagino que al reiniciarlo, por algún motivo, alguno de los datos que dejé anteriormente no se ha reiniciado completamente. Y los valores que podemos darle es desde estar desactivado, normal, o un valor elevado. De esta forma, bueno, evitaremos que alguien con una fotografía pueda acceder al sistema. Ya os digo, luego lo vamos a O sea, con esto daríamos respuesta a la pregunta de antes. Efectivamente, eso sería, ¿vale? Por eso, como es un dato que aparece en las características, pues he preferido esperar hasta aquí para verlo. Bien, ya tenemos los datos de reconocimiento facial. El resto de características, pues vamos a verlo para que, bueno, pues tengáis la información de las mismas en las características. Unas condiciones de privacidad. Estamos en, bueno, pues algunas características que pueden ser también muy interesantes. Por ejemplo, que el password esté activado quiere decir que nos permite cambiar el password en esta unidad. Si por defecto está activado en on, como veis está en la derecha, y eso quiere decir que la programación nos va a permitir cambiar el password sin ningún problema. Si lo tuviésemos bloqueado, el administrador bloquease esta función, lo que haría es que ya no nos permitiría cambiar las claves de los distintos usuarios para evitar que alguien pueda estar manipulándolas.
Aquí estamos hablando de las condiciones, la siguiente línea sería pues igual una condición de red, si queremos activar la función HTTPS. CGI está relacionado con el servidor web, por eso está activo y debe estar activo. Son condiciones IP, el SSH. Una función muy interesante es la captura de fotos. Captura de fotos es algo que esto también viene por defecto, está activado. Y lo que significa es que cada vez que realicemos un fichaje, el sistema va a tomar una fotografía, con lo cual posteriormente se podrían analizar un fichaje a una hora en concreto y veríamos quién ha sido la persona que ha realizado ese acceso. Y por último, la posibilidad de borrar todas esas fotografías. Una función interesante, el resultado, ¿cuál es la respuesta cuando realizamos la entrada o la salida, cuando realizamos un acceso a través del lector? Las opciones son que nos diga que hemos entrado correctamente, quiere decir que nos ha reconocido, o lo contrario, que no lo ha reconocido. Que nos devuelva un mensaje con el nombre del usuario, que nos devuelva un mensaje con el nombre y la fotografía del usuario, por ejemplo, o que nos devuelva tanto la fotografía que ha hecho como la que tenía almacenada, como el nombre del usuario. Es decir, como veis, las posibilidades son importantes. Voy a dejarlo con programado en fotografía y nombre, para que veamos cuál es la fotografía que tenía almacenada anteriormente, ¿vale? Lo dejo aquí. Bien, en Record, aquí lo que podríamos ver, es decir, estamos viendo las grabaciones, cuáles son los horarios que hemos realizado, los fichajes que hemos realizado. Y en información del sistema, bueno, la capacidad. Tiene capacidad para hasta 500 usuarios, es capaz de grabar hasta 500 alarmas, de almacenar 150.000 eventos. Es decir, las funciones, las características que tiene es para instalaciones pequeñas y medianas, son muy interesantes y, bueno, allí donde haga falta un mayor número de usuarios, tendríamos la serie siguiente, que ya tiene capacidad para 3.000 usuarios. Las características de la versión y poco más. Entonces, si os parece, vamos a hacer algunos intentos. Fijaros que lo que está diciendo es que no me reconoce. Es normal. Yo no estoy dado de alta. Entonces, voy a dejarlo así. Voy a tratar de apartarme. Vamos a ver si es capaz de ver. ¿Vale? ¿Se ve la cámara? Vamos a ver. Así se verá mejor. Sí, se ve. Perfecto. Pues ahora voy a decirle a mi amiga Carmen que se acerque. Fijaros lo que ha pasado. La ha reconocido y lo que le está ofreciendo es: ¿qué estás haciendo? ¿Estás entrando? ¿Estás saliendo? ¿Vas a hacer una parada? ¿Vas a terminar esa parada? Es lo que tienen los tiempos que se han programado. Bien, otra vez. Y por último serían las horas extras de entrada o de salida. Vamos a fichar entrada. Y fijaros que aparece la fotografía y el texto, ¿vale? Entonces, ahora le voy a decir a mi amigo Rafa que se acerque también. Creo que no le va a importar. También le vamos a decir que es la entrada. Fijaros que aparece el nombre y la fotografía, ¿vale? Y por aquello de tener varios fichajes, voy a decirle a mi amiga
que vuelva a fichar. Aquí está. Ahora lo que voy a decir es que va a salir. Aquí, como veis, aparece el mensaje con el nombre y la fotografía anterior. Y le voy a decir lo mismo a mi amigo Rafa, ¿vale? Y aquí le voy a decir que voy a hacer un inicio de una parada. Pero ahora voy a hacer otra cosa. Voy a decirle... El problema es que si yo me pongo delante, constantemente está lanzando el mensaje de que no me reconoce. Lo que voy a hacer ahora va a ser pulsar en este botón, que es el botón de password. Y entonces lo que me va a pedir es, ¿cuál es el número de usuario? Le voy a decir que soy el usuario 1. ¿Y cuál es la clave? 1, 2, 3 y 4, como habíamos dicho. Yes. Me ha reconocido y ahora me está diciendo, ¿qué he hecho? Bueno, pues ahora he vuelto del descanso. Fijaros que Rafa ha vuelto del... Es decir, esta es, como os comentaba, tenemos dos fórmulas, tanto con reconocimiento facial como con una clave. Y bueno, pues una de las características más importantes que tiene este equipo es la rapidez con la que reconoce. Por eso precisamente he tratado de utilizar a estos amigos virtuales porque si no, constantemente, en cuanto yo me acerco a la cámara, me detecta y y recibo el mensaje de que no estoy activo, o al contrario, que estoy activo, ¿vale? Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a conectarnos voy a conectar el software y os voy a hacer algunos comentarios sobre él. Voy a compartir distintas pantallas para ir reflejando la información adecuada sobre este software. Entonces, lo primero que os quiero enseñar es, bueno, pues algo que, bueno, aquí ya estoy compartiendo una herramienta, es la herramienta que utiliza... Se ve correctamente, Gonzalo. Perfecto, gracias. La herramienta que utiliza Dahua y de la que ya os hablé es la que os recomiendo para reconocer todos los equipos. En caso de que tengáis varias cámaras o varios lectores, con esta herramienta se pueden reconocer y se pueden ver que están en la red con la herramienta adecuada. En este caso sería con la config tool, ¿vale? Gonzalo, Pero, una pregunta. dime. Si no vas a utilizar la pantalla de, o sea, la cámara en la que tienes el dispositivo, ¿Sí? ¿la puedes bloquear? O sea, Sí. ¿Por te qué? pregunto esto porque si no, se puede haber quedado una más grande que otra y cuando tenemos el vídeo, pues a lo mejor se ve en pequeñito. No sé si me explico. Sí. Lo que pasa es que no sé si No sé si te lo puedo... permite, no sé si te No sé si permite. puedo... A ver... En cualquier caso, Yo creo que lo fácil entre sería ambas que... pantallas hay una Sí. línea. Si Eso la es. arrastráis, podéis aumentar la pantalla en la que estamos trabajando. Sí, Para sí, yo es por que... la grabación posterior también. Ajá, Ya. porque Pues luego no se ve. Claro, se queda una un poco, no sé si es como lo estás viendo tú, la Raquel, más grande es la pantalla del equipo, ¿no? puede ¿Te ser que refieres a sea la eso, del no? equipo, sí, porque ha ocurrido en webinars anteriores. Por eso era si no se va a utilizar y no Ujú. se va a interactuar con ella, pues bloqueamos esa cámara. Simplemente le das a desactivar vídeo, me parece, y nos Sí, quedaríamos Vale, viendo tu pantalla. tiene razón. Efectivamente, lo fácil es hacerlo de esa forma. Vamos a ver. Déjame... No sé si es Pues mucho entonces, lío. esto me habría gustado probarlo antes. Perdona, Gonzalo. Perdona. A ver, detener vídeo, vale. Ha desaparecido, Perfecto. ¿no? ¿Sí? Sí. Vale, ok, ya está. Perfecto. Pues entonces ahora solamente se ve esta pantalla, la pantalla De la aplicación. del toolbox de Dahua. Vale, perfecto. Bueno, os comentaba que es una herramienta genérica donde hay pues, distintos tipos de software para echarnos una mano entre otras cosas, reconocer los equipos con este config tool. Pero también está aquí el software que nos permite conectarnos con el lector, ¿vale? Que es el Smart PSS AC.
Yo ya lo tengo abierto porque tarda unos segundos. Lo que haríamos sería abrirlo. Y en este caso lo que ya voy a hacer va a ser... Aquí está. Me imagino que ya lo veis. Es una pantalla muy oscura. Sí, se ve. Perfecto. Pues en este caso lo que tenemos es bueno, pues el software genérico que el fabricante tiene para poder conectarnos con este lector. Entonces, aquí tengo un pequeño problema porque al tenerlo en pantalla completa no puedo ver los controles de visualización y los controles me aparecen en un lado, entonces a lo mejor, bueno, ahora mismo lo he reducido en la pantalla de mi ordenador, pero algunas cosas no las veo, entonces a lo mejor tengo que buscar de alguna forma. Perdóname si surge algún inconveniente con esto. Bueno, esta sería la pantalla genérica que estáis viendo ahora, donde nos permite realizar una gestión de dispositivos, leer los registros, configurar eventos, guía de asistencia, poder controlar el acceso o la asistencia con las distintas funciones que tenemos. Lo que hice fue borrar el dispositivo con anterioridad para enseñaros cómo se realiza y de hecho voy a borrar esta pantalla de dispositivo para abrirla cuando sea necesario. Algunas características que tiene este software están aquí en la parte superior derecha. Aquí en el sistema, si pulsáis, vamos a abrir las características del sistema y vamos a poder programar ciertas características, como por ejemplo la fecha y la hora, el idioma, que en este caso ya está puesto en castellano. Si está en otro idioma, pues tendríamos que reiniciarlo, por eso lo he dejado así. El tipo de aplicación, bueno, pues el tipo de color de la aplicación. Este es un color oscuro, a mí me gusta más de esta forma, pero fijaros que aquí podría seleccionar a un tono más claro. Eso ya va por manías, que cada uno puede hacer lo que le apetezca. Lo importante es que tienes posibilidad para poder hacerlo. Como os comentaba, aquí tenemos algunas características previas pues, para poder seleccionar el formato de fecha y hora, que en este caso ya está puesto en día, mes, año. Podemos sincronizar con el ordenador. Podemos, fijaros que este sería el acceso directo a los distintos bloques que tenemos más abajo. Podemos seleccionar las carpetas donde vamos a realizar las capturas y donde vamos a guardar los datos. La forma en la que queremos extraer los registros de asistencia, si lo queremos automatizar, queremos que sea todos los días a una hora determinada, por ejemplo a las 10, después de haber realizado los fichajes de entrada. Y además, si queremos realizar otra extracción a última hora, pues lo vamos a poder hacer. Imaginaos que el trabajo es que el horario laboral termina a las 18, pues voy a realizar otra extracción a las 19. Es decir, podemos hacer una extracción automática, también la podemos hacer manualmente, luego lo veremos. Y eso sí, lo que es importante es que después guardéis los cambios. En este caso es aplicar. Está guardando los cambios. Bien. Vale, aparece otro mensaje diciendo que la configuración se ha guardado perfectamente. Y bueno, pues en principio voy a cerrarlo. Lo primero que tendríamos que hacer es añadir un dispositivo. Después de hacer esos ajustes de hora, formato de visión y formato de visión, pues lo que tenemos que hacer es seleccionar una unidad. Fijaros que no hay ninguna seleccionada
tenemos varias opciones. Una es realizar una búsqueda automática dentro de la red. Lo lógico es que y por eso es importante que tengáis en cuenta que si lo vais a meter en una instalación concreta y utilizáis una serie de direcciones IP muy concretas, que previamente cambiéis esa dirección en el equipo. Una vez que ya están tanto el ordenador, tanto el PC como el equipo con los mismos rangos de direcciones, lo que puedo hacer es una búsqueda para que él seleccione qué equipos hay. Y fijaros que ha detectado el equipo que tenemos aquí conectado. Nos dice cuál es la dirección que tiene. Si hubiese varios equipos, tendríamos que haber cambiado a uno de ellos la dirección, lógicamente. Cuál es el modelo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y nos dice que está inicializado. Si no lo estuviese, pues nos pediría una clave. Entonces, este equipo lo vamos a agregar. ¿Pero qué nos pide? Como está inicializado, nos dice que tenemos que identificarnos con un código de administrador y una clave. Entrar. Bien. Fijaros que ya lo tenemos aquí conectado. Tenemos el primer equipo, nos dice que está conectado. Y a partir de aquí, una vez que ya tenemos el equipo, pues lo que podemos hacer es, podemos editarlo, podemos ir a la configuración del equipo. Vamos a hacer esto. Vamos a ver lo que el equipo tiene configurado. Primeras características. Siempre, ajuste fecha y hora, fundamental, es importante para tener todos los equipos sincronizados. Si no lo hubiésemos sincronizado con el PC, pues lo podríamos sincronizar. Como habéis visto, aquí podemos programar también el horario de verano, o si tenemos un servidor de hora, pues podríamos programarlo. Si tuviésemos una nueva versión de firmware, lo podemos actualizar desde aquí. También lo podemos reiniciar. Es decir, tenemos el control completo sobre esta unidad. Extraer datos personales o extraer los registros de asistencia. Entonces, vamos a empezar por extraer los datos personales. A ver qué nos dice. Yo, Gonzalo, de momento no te interrumpo porque no tenemos preguntas. Ya Perfecto. sabéis los asistentes que nos las podéis ir planteando. Perfecto, fenomenal. Pues bueno, como os estaba diciendo, lo que he hecho ha sido leer los usuarios que he dado de alta directamente en el lector. Y lo que nos está diciendo es que hay dos usuarios. Está el usuario Rafa y está el usuario Carmen. Y lo que voy a hacer va a ser seleccionar todos. Y lo que voy a hacer va a ser extraerlos. Bien, pues ha aparecido otro mensaje que vosotros no veis diciendo que la extracción se ha realizado correctamente. Y aquí los tengo ya. Esto ya sería nuestro software, donde tenemos una organización predeterminada, donde podemos crear grupos dentro de nuestra organización y asociar cada uno de estos usuarios a esos grupos. Entonces, lo que podemos hacer es ver las características que tienen estos usuarios. Entonces, vamos a empezar por Rafa. Bien, aquí lo veis. La información que hemos extraído desde el lector, con todos los datos que tenemos y los datos que podemos confirmar. El número de usuario dentro del sistema, el nombre, el departamento. Si tuviésemos varios departamentos, los seleccionaríamos aquí. El tipo de usuario, pues es general o es, VIP, visitante, es decir, el tipo de usuario que queramos marcarlo. El periodo de validez de este registro.
Si queremos meterle más datos, podemos añadir los datos de contraseña, podemos agregar una tarjeta. Si tuviésemos un lector con huella, podríamos realizar la lectura de la huella. La configuración de permisos, dónde puedo acceder, qué horarios tiene para poder acceder. Como veis, tenemos absolutamente toda la información. Y simplemente marcando sobre la fotografía, podemos hacer algo que, y aquí os quiero hacer un comentario. Si lo que estamos haciendo, si lo que queremos hacer es una lectura, una toma de fotografía directamente desde el lector, esa función la tenemos que hacer a través del lector. Es decir, lo que no podemos hacer es desde el software tomar una fotografía del lector. Creo que me he explicado. Es decir, si estamos trabajando en el software, lo que podemos hacer es utilizar una captura de fotografía partiendo de la cámara web que tiene el ordenador. Podemos cargar una imagen que tengamos almacenada en el ordenador o la podemos borrar. Pero lo que no podemos hacer es decirle, vamos a hacer una toma de fotografía del lector, ponte delante del lector. Eso no se puede hacer. Si queremos hacer eso, lo que podemos hacer en todos los casos es crear usuarios, y una vez que los usuarios están creados y los hemos cargado al lector, en el lector podemos tomar la fotografía de los usuarios. Eso sí lo podríamos hacer. Y eso quería remarcarlo. Bueno, en este caso tenemos la fotografía que ha tomado. En el caso, vamos a cerrarlo. Vamos a ver a nuestra amiga Carmen lo que nos aparece. Bien, pues aquí tenemos los datos y sería exactamente igual que lo que habéis visto antes. Como os he comentado, es un programa muy completo, donde lo que hace falta es pues casi pedir las características que tiene cada empresa. Seguro que la idiosincrasia de las empresas es tan variada como el número de ellas. Podemos encontrarnos con empresas que tienen un único grupo de personas y que con eso es más que suficiente, todo el mundo tiene el mismo horario, o empresas que tienen varios turnos, turnos de mañana, turnos de tarde, con horarios fijos, horarios flexibles, y todo eso, este software es capaz de gestionarlo. Entonces, como os he comentado, solamente voy a daros algunas pinceladas para poder ver ese tipo de funciones. En el caso, vamos a entrar dentro de asistencia. De alguna forma, si ahora entramos en gestión de personal, iríamos al mismo apartado que hemos visto anteriormente. Vamos a entrar en asistencia. Y como veis, aquí tenemos posibilidad de crear turnos de asistencia, horarios, estadísticas, informes, que es una parte muy importante, vacaciones, configuración. Vamos a hacer, por ejemplo, una pequeña programación donde vamos a crear varios turnos. Gonzalo, nos están preguntando si hay ¿Sí? alguna manera de tener una sincronización automática con la base de datos propia, ya sea SQL Server, MySQL. Pues no tengo una respuesta. No he visto la posibilidad. A ver, entiendo que no lo he visto. No he visto si se puede sincronizar con una base de datos propia. Como os he enseñado al principio, sí puedo seleccionar las carpetas donde puedo guardar esa información, pero no sé si se puede sincronizar con una base de datos. Mira, eso me lo voy a apuntar. Es una buena pregunta y no tengo una respuesta ahora mismo. Lo siento. Pues Me lo voy a Jesús, apuntar. como nos lo pregunta Jesús Gato, Jesús, si te parece, envíanos la consulta si quieres al correo de comercial, ¿vale? Que te lo voy a poner ahora mismo en el chat.
y como Gonzalo lo va a consultar, en el momento que tenga una respuesta, pues que te la transmita, ¿vale? Vale, no obstante, yo también me la he apuntado porque me parece interesante. De acuerdo, pues nada, gracias Jesús por esa pregunta. Bueno, como os comentaba, bueno, pues aquí tenemos en principio un turno que, bueno, lo bauticé como turno de mañana con un horario de 8:30 a 17:30 y, bueno, pues con una hora de registro que podemos variar, puesto que la hora de entrada es bien, aquí estamos. Si queremos manipular, tenemos que pulsar el lapicero. Y aquí ya veis que se remarcan los cuadros indicándonos que podemos realizar una variación. Si la hora de entrada es las 8:30, pues por ejemplo vamos a fijarle que podemos empezar a fichar a partir de las 7:50, por ejemplo. Ya os digo que esto es un ejemplo, simplemente para que veáis que se puede programar prácticamente todo en la forma que vosotros consideréis. Entonces, si la hora de entrada es a las 8:30, vamos a hacer una regla en la que vamos a indicar que podemos fichar desde las 7 menos 10 hasta las 8:40, por ejemplo. Y que la hora de salida pues va a ser a partir de las 17:30, en este caso pues no antes, hasta las 17:45. Vamos a dar un poco más de margen. Por ejemplo, ¿vale? Esto ya os digo que no puede ser, no deja de ser un ejemplo. Con las reglas de existencia, donde podemos marcar cuáles son los tiempos que permitimos para que haya una cierta flexibilidad. Fijaros que también podemos programar unos horarios fijos, como sería este caso, o unos horarios flexibles pues para trabajos en casa, una época en la que, como estamos viviendo actualmente, por ejemplo. Vamos a crear otro turno. En principio vamos a guardar esto. Y mientras, Gonzalo, te planteo otra pregunta. Perfecto. ¿Este sistema soporta la opción de tarjetas RFID para acceder? Entiendo que son las tarjetas de fichaje y hemos dicho que sí. Efectivamente, sí, así es. Vale, Así es. este dispositivo en concreto lo pregunta Javier Poquet. Hemos comentado al inicio del webinar que ofrece reconocimiento, o sea, son 3 opciones para fichar, que son reconocimiento facial, la detección de tarjeta o teclado numérico para acceso con contraseña. Eso es. Hay un segundo equipo también de Dahua que ofrece además lector de huella. Es un poco más avanzado. Ofrecería las 3 características anteriores más el lector de huella. Así es, eso es. Vale, pues si van surgiendo más dudas, las sigo planteando. Gracias, Perfecto. Gonzalo. Y si tú quieres, la respondes tú. Me parece fenomenal. Es que como dudaba, no sabía si era exactamente esa la respuesta, prefiero planteártela. Sí. No, está perfecto, está perfecto. Bueno, os comentaba que ahora quería agregar otro turno y bueno, pues como veis, aquí tengo la posibilidad de crear otro turno. Bien, y entonces este turno lo vamos a llamar turno de tarde. Para identificarlo bien, vamos a cambiar de color. También va a ser un turno fijo y va a ser un turno desde las, por ejemplo, 12 horas hasta las 21 horas. ¿Vale? Un dato que no se había comentado antes. Fijaros que estoy proponiendo una hora de entrada y de salida con un número de horas de trabajo. Por lo tanto, el sistema ya reconoce que va a haber, pues en este caso, que va a haber 9 horas, que va a haber una hora para la comida. ¿Vale? En este caso, bueno, pues vamos a decir que la hora de registro pues puede variar desde las 11:50 hasta las 12:10 y que la hora de salida pues se puede realizar desde las 21
a las 21:15, por ejemplo. Ya os digo que esto es, como veis, lo que quiero es que veáis que todo se puede tocar, que es muy fácil de gestionar la información que tengáis que implementar. Bueno, estos serían los turnos que hemos generado con los periodos de asistencia. Ahora estaríamos, tendríamos que elegir para cada turno o para cada uno de los usuarios qué turno le vamos a añadir. Y, por ejemplo, lo que vamos a poner va a ser que lo vamos a editar, que estos días vamos a tener un trabajo de tarde, mientras que esta otra semana va a ser de día y, por ejemplo, esta otra semana va a ser también un trabajo de tarde. ¿Vale? Como veis, en función de lo que yo vaya considerando. ¿De acuerdo? Aquí podemos estar hablando de turnos temporales. Si quiero agregar, pues mira, ese día va a ser un día de descanso, de turno de mañana, de turno de tarde, pues mira, ese día se lo voy a cambiar y va a ser ¿a quién? A Rafa se lo voy a poner como turno de tarde, de mañana, perdonad. ¿Vale? Perfecto. Bueno, pues aquí aparecería ya con Rafa. Este día, el día 1, lo hemos programado como turno de mañana. Y, por ejemplo, a Carmen, este otro viernes, que tenía un turno diferente, pues vamos a cambiarlo y vamos a decir que tiene un turno de descanso. Hemos dicho que Carmen, ¿vale? Aplicar. ¿Vale? Pues ya tenemos a Carmen con este turno de descanso, a Rafa con este turno de mañana. Como veis, bueno, tenéis todas las posibilidades en vuestras manos. Si tendríamos que programar vacaciones y lo más importante, informes. Hay pues toda una serie de informes que se pueden extraer en distintos formatos. Lo más habitual es bueno, pues Excel, CSV, hay algún otro formato más. Y lo que podemos hacer es extraer esta información, sacarla en un fichero Excel para poder cotejarla y poder extraer pues, la información de los distintos trabajadores. Pues ¿Te planteo pregunta? plantéame una pregunta. Sí, dice Javier Gutiérrez. Pregunto por aquí. ¿Hay algún aparato extra o sistema integrado en el móvil para fichar en remoto en aquellos casos de comerciales o personas que están desplazadas o no pueden ir a la empresa a realizar el fichaje? Con este sistema no. Vale. Con este sistema todavía no lo tiene implementado. Fijaros que, por ejemplo, sí que se podría tener conectado la aplicación del móvil, que es el DMSS, con este lector. Y en caso de que tuviésemos un lector con control de acceso, lo que podríamos hacer es que ciertas alarmas se enviasen a un teléfono móvil. Ciertas alarmas, por ejemplo, alarmas de anti-passback, es decir, que trates de entrar 2 veces por la misma puerta sin haber salido previamente. Alarmas de tiempo excedido de una puerta, por ejemplo. Es decir, hay una serie de funciones que se pueden sincronizar con la app, pero este sistema todavía no tiene la posibilidad de fichar a través del móvil. Lo siento. Pues bueno, mi intención era dar un pequeño repaso. No quería entrar completamente en el software porque nos llevaría muchísimo tiempo. Solo quiero que
que os familiaricéis lo suficiente como para que a partir de ahora, si queréis, si necesitáis más información, pues no la preguntéis, os dirigiremos bueno, a dónde podemos obtener la información adecuada para que podáis completar la programación tanto del software como del equipo. Y por mi parte ya estaría. No sé si hay alguna pregunta más y si no, pues pasamos. Conecto la cámara y desconecto el conector para que veáis cómo está hecho. ¿Hay alguna pregunta más? No, no tenemos nada ni en el chat, ni en preguntas ni y respuestas. Entonces, entiendo que está todo comprendido. ¿No hay dudas? Yo creo que no. Bueno, si Pues surge alguna, no si surge obstante, alguna lo lo vemos. vamos Vale, viendo, ¿vale? vamos a ver, como hemos comentado al inicio o Eso cuando es, estaba Gonzalo manipulando, vamos a ver el tema de los conectores eso es. y, y ya pues cerraremos el webinar. Perfecto. Pues entonces, como veis, aquí está el conector, el lector funcionando. ¿Vale? Lo que voy a hacer primero va a ser apagarlo. Le voy a quitar el cable de red y le voy a quitar el soporte. Un soporte que se incluye también. No sé si se aprecia, pero aquí lleva un contacto que es el que presiona el soporte y es el que nos va a dar la información de si alguien está tratando de manipularlo o está tratando de quitarlo del lugar adecuado. Y se ve así claramente. No sé si hace falta quitar el conector, creo que no. Creo que No, se si ve, lo ¿no? echaras un poquito más hacia atrás es que igual le cuesta enfocar a la Ah, pobre webcam. vale. ¿Así se ve bien? ¿Sí? Sí, Perfecto. Bueno, pues como os decía, es un único conector que tenéis que pinchar y en este conector aparece tanto el conector de alimentación, conector de red, como el cableado. Aquí tenéis toda la información de relé de puerta, contacto de puerta y puertos WIGAN para poder conectarlo con otros sistemas. Este es la tapita del conector USB que se incluye, desde el que se puede extraer la información de los distintos fichajes, también en un formato Excel para que se pueda manipular fácilmente. Y este es el lector. Me parece interesante que vieseis cómo era el conector por la parte trasera. Gonzalo, nos Dime. preguntan el voltaje de salida de este equipo. El voltaje de salida es un relé. La verdad es que, mira, esa es otra cuestión. No sé si es un relé o es un seguidor de emisor. La verdad es que no sé exactamente si es un relé o es un transistor el que nos proporciona esa salida. Yo creo que no lo he visto, no lo he comprobado. Lo siento. Bueno, pues Iñaki, igual que las preguntas que a veces no tenemos respuesta en este mismo momento, si quieres planteárnosla al correo electrónico, te daremos respuesta en cuanto comprobemos La verdad es que el no tema se me ha del ocurrido, voltaje. no se me ha ocurrido preguntar, mirarlo, ¿no? Pero vamos, que eso creo que no es lo más importante. No se trata de ver cuál es la tensión. Lo normal es que sea una salida bueno, pues a través de un transistor y no tiene mayor incidencia en la posible conexión con otros equipos. Claro, él dice que para él es importante para el control de acceso. Pero bueno, dejamos esa pregunta Buscamos esa y damos información la y te la respuesta. facilitamos, no te preocupes. Vale, y luego preguntan también, ¿el software se Dime. puede instalar en el servidor de la empresa para poder acceder en red o solo en local? Pues se puede acceder en red, no hay ningún problema. Vale, pues muy concreto y muy conciso. Sí, perfecto. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o
o volvemos o cerramos ya el webinar por hoy. Bueno, veo que no se plantean. Si os parece, voy a volver a poner los modelos que forman esta gama para que los tengáis. A ver. Aquí está. Para que sepáis cuáles son. Aquí están. Y nada, si se os ocurre alguna pregunta relacionada con estos equipos, pues estaremos encantados de echaros una mano. Pero sobre todo, si se os siguen ocurriendo preguntas y dudas como esta que nos han planteado algunos de los asistentes, pues por favor, nos las enviáis y trato de daros respuesta de la forma más rápida posible. Vale, nos preguntan por existencias, que si disponemos de existencias de estos equipos. Tenemos una partida de equipos que están a punto de entrar. Ahora mismo pues hemos suministrado, creo que nos hemos quedado en este momento pues con lo mínimo. Creo que tenemos alguna unidad, pero estamos a punto de recibir existencias. De todas formas, habitualmente en un plazo máximo de 3-5 días somos capaces de recibir y de entrar, meter en nuestro almacén cualquiera de estos equipos. Y otra pregunta es si se pueden hacer copias de seguridad de los datos fichados. Sí, sin ningún problema. Vale. Dice, los grandes no están en la web. Nos están comentando. No sé a qué os referís con los grandes. Me refiero, Entiendo... supongo que a la serie ASI 6000, Vale. a los que aparecen en la derecha. Vale. ¿Estos qué característica especial tenían, Gonzalo? Sobre ¿La todo, lectura de huella? uno de los modelos tiene captura de huella, pero sobre todo lo más importante no es eso. Lo más importante es el número de las funciones de almacenamiento que tiene, el número de usuarios. Frente a los, perdón, frente a los 500 usuarios que tiene la serie 3, los ASI 3, los ASI 6 estamos hablando de 3000 usuarios. O sea que estaría más enfocado a empresas más grandes. Efectivamente, instalaciones mucho más grandes. Por ejemplo, hace poco hicimos un proyecto donde querían dar de alta pues, a los alumnos de un colegio. Evidentemente era un colegio bastante grande y necesitaban pues, del orden de 2000 usuarios. Tenemos que ir al equipo grande. A cada instalación le viene bien un equipo. Como sabéis, podemos ir siempre con el equipo grande, nos puede cubrir todo, también tiene otro precio, lógicamente, pero básicamente no es solamente, no es solamente que uno de los modelos grandes tenga lectura de huellas, sino la capacidad que nos propone. Vale, también nos preguntan si se puede conectar la cámara de este equipo a un grabador, a un NVR, perdón. Sí, de hecho, este equipo se puede... Bueno, hay alguna gama de equipos, algunos equipos que se podrían utilizar como videoportero. Es decir, que tú lo puedes tener en la entrada con pues asociado a la lectura de usuarios, de los trabajadores, pero en caso de que llegase una persona, un transportista, por ejemplo, si tienes instalado un sistema de videoporteros, el lector del videoportero podría interactuar con este lector. Vale, pues otra pregunta que se ha resuelto. De momento no tenemos más y veo que ya son las 11:30, llevamos 1 hora y media de webinar. Sí. Entonces, no sé si Gonzalo tienes algo más que añadir o podemos dar por finalizado esta última formación dentro del mes de la videovigilancia. Pues por mi parte creo que sí. Como os comenté, si le dedicásemos mucho más tiempo al software, necesitaríamos muchísimo más hacer un webinar demasiado extenso, y por eso quería entrar sobre todo en las características importantes del lector
y bueno, pues daros unas pinceladas del software de gestión que se podría utilizar. Creo que que eso es la parte importante, y a partir de aquí, cualquier duda que tengáis, pues estamos a vuestra disposición, que es lo que os decimos siempre. Vale, te robo la pantalla para compartir los correos de contacto. Perfecto, fenomenal. ¿Vale? Que ya sabéis que nos podéis localizar en comercial y en soporte. Todos los vídeos se han grabado, todos los webinars se han grabado, se van a colgar en la página web, perdón, en el canal de YouTube de Instant Byte. Podréis ver este último pues, en un par de días que nos dé tiempo a subirlo, y tenéis toda la formación anterior que he ido dando a lo largo del mes de abril colgada en nuestro canal. Raquel, no sé si algo más que quieras añadir o cerramos ya. Daros las gracias por vuestra asistencia. Las gracias a vosotros, Gonzalo y Alejandra. Y bueno, pues hoy damos por finalizado el mes de la videovigilancia. No significa que ya no vamos a hacer nada de videovigilancia, no, por supuesto, sino que estaremos encantadas de que Gonzalo nos amenice con más webinars en el futuro. Y bueno, pues seguiremos enviándoos información, novedades al respecto de videovigilancia. Y de las otras áreas de negocio. También, sí, pero me refiero porque parece que hoy estamos hablando de videovigilancia. Vamos a centrarnos en videovigilancia. Hoy es tu área, es tu área. Hoy es videovigilancia, exactamente. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Y bueno, es cierto que siempre pueden quedar dudas o pueden surgir preguntas. Os invito a que nos las comentéis. Tenemos un par de dudas interesantes. Voy a tratar de darles respuesta cuanto antes. Si tenemos localizados a las personas que lo han hecho, pues trato de contestar de la forma más rápida posible. Muchas gracias a todos, y cualquier otra duda que os surja, por favor, hacérnosla llegar. Estamos encantados de echaros una mano y ayudaros a preparar vuestros proyectos. Pues muchas gracias. Y que paséis muy buen fin de semana, muy buen puente. Buen fin de semana para todos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.